Muy buenos días, hermanos, amigos, familia que nos ven en esta mañana. Estamos celebrando el Día del Señor hoy, domingo. Casi es el fin del mes prácticamente y como si nada, ya estamos entrados en el año y han estado sucediendo muchas situaciones, algunas tristemente muy pocas buenas, y la mayoría de las cosas que escuchamos pues son noticias difíciles. La cantidad de baleados y de muertos por la violencia en la ciudad de Chicago es alarmante, y aunque muchas personas no quieran ponerle atención a esta situación, la realidad, como el sol, no se puede tapar con un dedo. Y todas aquellas personas que por razones egoístas no quieran intervenir,
y no quieran mejorar la vida de los ciudadanos de a pie, tendrán que dar cuentas porque todas esas muertes, todos esos atracos violentos se deben a que muchas personas se han tapado los oídos, se han tapado los ojos por intereses, por conveniencia, y esto es injusto. Injusto porque hay madres que lloran, hay padres que no ven a sus hijos más, hay personas en los hospitales entre la vida y la muerte, y esas no son buenas noticias. Las cosas pudieran estar mucho, mucho mejor desde hace tiempo. Pero repito, el egoísmo, la maldad y la falta de temor a Dios hace que muchas personas tomen decisiones equivocadas, y no solamente los que agreden, pero los que tienen a cargo la ley también no están haciendo su trabajo, y cada uno tendrá que dar cuentas de lo que hace. Eso es lo que dice la Escritura, y en eso yo encuentro consuelo, en que estas personas que por conveniencias turbias allí, por conveniencias ocultan la realidad y manejan las situaciones de la violencia con fines políticos, con fines económicos, por lucro, por conveniencia política. Es triste, que vale más la vida de una persona que lo que ellos pueden ganar en toda la vida. Pero bueno, hay personas para quienes la vida no vale mucho y ellos tendrán que dar cuentas. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, y aunque la ciudad de Chicago parece estar en un caos, Dios está en control y Dios sabe por qué permite esto. A mí me sirve porque yo puedo ver la cara del mal por un lado, y la hipocresía de las autoridades, cómo toman decisiones por conveniencia y con fines políticos. Mi esperanza es que Dios dará a cada uno de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. Aún aquellas que se guardan dentro tendrán que dar cuentas. Oremos por las familias que están llorando, por familiares muertos o heridos, y aquellos que están siendo violentados también. Hay noticias terribles. De fin de semana un hombre se metió por una ventana en una casa y violó a una niña de 7 años. Cuando el padre se da cuenta y ve a ver qué pasa, el hombre sale corriendo y pues no lo lograron detener. Hay mucha violencia, pero es porque el mundo no tiene temor de Dios. El mundo no está buscando a Dios. El mundo y la gente del mundo andan ocupados en hacer el mal, haciendo la maldad, y eso es deplorable, eso es triste. Y la única buena noticia que tenemos es el Evangelio, que si estas personas llegaran a conocer el Evangelio, si estas personas llegaran a tener un encuentro con Jesucristo verdaderamente, pues las vidas cambiarían, sus condiciones cambiarían, pero son personas que están en el error, en el pecado, y se mantienen allí. Y lo digo sin vergüenza, lo digo, desde las élites altas hasta las bajas, hay corrupción, y eso no es un secreto, no es un secreto, eso es obvio. Así dicen en México a veces, los hermanos bromean, es obvio, obvio, se ve de lejos, podemos verlo. Pero bien, yo no traigo malas noticias para dar. Nos afecta mucho porque emocionalmente nos sentimos desgastados, preocupados
de salir a la calle y no saber si un día vamos a regresar o no a casa, o si tal vez a las personas queridas no las vamos a volver a ver. Entonces, es cuestión de preocupación, pero no para perder la esperanza. Es cuestión de preocupación para que nosotros estemos orando y estemos pidiéndole a Dios por esta situación. Entonces, les pido que estén orando por la situación en esta ciudad específicamente. Yo sé que en muchos otros lugares se refleja una misma imagen de violencia, de zozobra, pero nosotros que estamos acá, pues lo estamos sintiendo más, lo sentimos más de cerca. Y por esa razón les animo para que oremos por todo esto que está sucediendo y nos unamos al dolor de aquellos que están sufriendo. Oremos por el país de Cuba. No voy a tocar el tema de Cuba ahora, pero oremos por ellos, por favor. Oremos por ese país que está sufriendo y por aquellas personas que están ahora prácticamente en un dilema en cuanto a qué decisión tomar. Pero oremos por los líderes, por las personas que están en autoridad, eso es lo que la Biblia nos dice, para que entren en razón, si es que esta es la voluntad de Dios, y que pues se acabe ya tanta maldad, tanta opresión. Y pues, ¿qué puedo decir? Nada más puedo decir que queremos libertad para Cuba, para el pueblo cubano, y que ya no se diga más patria o muerte, sino pues patria y vida. Eso es lo que un país añora y desea. El comunismo y el socialismo están en contrapuesta con el evangelio. Uh, el comunismo no es bueno. Hay generaciones, aquí hay estadísticas, y según las estadísticas, esta generación Z, esta última generación, muchachos de 15, 18, 20, 21 años por ahí, están a favor del socialismo. Ellos quieren el comunismo, les llama la idea de este sistema. Y dicen los que saben, los que están estudiando, dicen, ¿cómo puede ser esto? Y la razón es porque ellos no saben, no conocen, no han tenido una experiencia de cerca, no han vivido lo suficiente como para darse cuenta de que es algo diabólico. El comunismo y el socialismo no son de Dios. En China lo podemos ver, la iglesia perseguida. Estaba estudiando yo estos días atrás acerca de la iglesia perseguida en China y cómo el sistema comunista trabaja para oprimir la iglesia. Entonces, no queremos eso para los demás países. Y quiera Dios que Cuba sea libre pronto, pronto, porque hay madres que lloran y hijos que sufren. Hay una población completa que está padeciendo opresión. Entonces, oremos por la violencia en nuestra ciudad, oremos por el país de Cuba y porque Dios obre en medio de todo esto que estamos viendo. Y que puedo seguir nombrando algunos asuntos que están actualmente sucediendo, pero no quiero que me tome más de lo que vamos a hacer hoy, un estudio. Y me pregunta alguien, bueno, ¿y de qué va a hablar, pastor? Y yo les digo, bueno, pues voy a hablar de Pablo y la conversión de Pablo. Y dice, ay, pero no ya habló ya de eso, no ya de eso, nos habló ya varias veces. Sí, sí, pero sucede que la Biblia no es cualquier libro. Y cuando estudiamos un pasaje bíblico, podemos explorarlo de una manera muy amplia, de tal modo que cada domingo podríamos traer un tema distinto basándonos en una misma porción bíblica. Eso no sucede con los demás libros, la literatura, por ejemplo. Los libros de literatura no tienen esa capacidad, no tienen ese don, eso especial que es la Biblia. La Biblia es un libro vivo, es palabra de Dios. Por lo tanto, es
es viva y eficaz, dice la palabra. La Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces no es algo como 2 más 2 son 4. No, es algo mucho más profundo y complicado, de tal manera que podemos estudiar, repito, un pasaje y verlo desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas y sacar diferentes conclusiones, siempre basándonos al contexto, siempre llevando en mente los principios bíblicos que no cambian, y la doctrina sana que es especial. Muchas gentes estudian la Biblia y pues la estudian desde una perspectiva muy ocultista, muy mística. Y pues la Biblia no es eso. La Biblia no es un libro místico. La Biblia no es un libro de brujería. La Biblia no es un libro que está oculto. No. Dios trabaja día a día. Dios trabaja con las personas todo el tiempo. Y Dios trabajó con la vida de Pablo. Pablo fue una persona que se consideraba religioso y como religioso, él hacía la voluntad de Dios con cumplir la ley. Y al cumplir la ley, Saulo, se sentía cercano a Dios y creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero sucede que al leer el relato bíblico nos damos cuenta que no era así. Pablo no encontró la religión en el camino a Damasco. Pablo era ya de sí un hombre muy religioso y dentro de los religiosos sobresaliente, intachable. Entonces, Pablo era un hombre de la ley. Pablo era un hombre que practicaba la ley todo el tiempo, era irreprochable. Y él creía que estaba cerca de Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero esto no era así. Y lo vemos en el camino a Damasco, porque el camino a Damasco se le presenta Jesucristo vivo y resucitado y tiene un diálogo con él. Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, como dicen los hermanos mexicanos, a Pablo le cayó el 20 y se dio cuenta que aquellos a los que él perseguía eran los verdaderos cristianos, los verdaderos obradores de la ley y aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios y no él. Entonces, Pablo había cometido muchos hechos violentos en contra de los del camino. Pablo había hecho maldad que hemos mencionado anteriormente y sería redundante que yo pues, lo volviera a repetir. Si le interesan pasajes bíblicos o detalles, escríbanos, llame, pregunte y con gusto le vamos a dar la información. Pero Pablo cometió hechos violentos sin nombre. Hizo sufrir madres, padres y muchos niños. Pablo había cometido un error muy grande. Se había equivocado. Él había tomado un rumbo equivocado en la vida completamente. Él se había vuelto un asesino, despiadado, una persona sangrienta y creía que haciendo esto estaba haciendo la voluntad de Dios. Y la condición de Pablo es similar a la nuestra, pues nosotros también a veces consideramos que estamos haciendo la voluntad cuando en verdad estamos muy lejos de la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar queriendo agradar a Dios de muchas formas, pero Dios no nos está pidiendo eso. Dios pide nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y no por el hecho de que asistimos a la iglesia, o oramos, o leemos la Biblia, o hacemos obras de caridad,
estamos cerca de Dios. No, la enseñanza de Jesucristo es muy clara y dice Jesucristo que en aquel día mucha gente se le va a acercar y le va a decir, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos paralíticos, no en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces nos damos cuenta de que como Pablo erró garrafalmente, así nosotros a veces pecamos, nos equivocamos. Es la palabra que nos gusta decir, es que me equivoqué. Es difícil aceptarlo, pero nos equivocamos. La Biblia le llama pecado. Pecado es errar al blanco, no hacer lo que está específicamente definido. Y dice la Escritura que todos pecamos, del más grande hasta el más chico, desde el más educado hasta el que no tiene ningún tipo de escuela. Todos pecamos. Dice la Escritura que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda mal. Entonces, todos pecamos, todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, hasta que llega un punto. Pablo quería agradar a Dios haciendo lo que hacía. Pablo realizaba actos y quería con esto agradar a Dios. Y nosotros no somos diferentes. Queremos agradar a Dios. Oh, es que pues yo soy ujier de la iglesia. Oh, pues yo diezmo a la iglesia. Yo canto en la iglesia. Yo asisto en la iglesia. Yo ayudo en la iglesia. Yo voy a la iglesia. Eso no es distinto. A veces creemos que haciendo eso agradamos a Dios. Y eso no está mal, está bien. Pero no pensemos que porque a veces hacemos algo, eso es lo que Dios nos está pidiendo. Es diferente, es distinto. Pablo tuvo que tener un encuentro con Dios, con Jesús. Y hasta que él no tuvo este encuentro, él no encontró paz, no encontró un propósito para su vida, para realizarse. La conversión genuina es un encuentro personal con Jesucristo que nos lleva a una vida nueva. Quiero que pongan atención a esto. Si lo puede escribir, sería bueno. Probablemente no vamos a ver una luz brillante, ni vamos a escuchar la voz audible de Jesús desde el cielo. Pero si nuestra conversión es genuina, honesta y sincera, será el principio de una vida nueva. Tiene que haber un momento y tiene que haber un tiempo en que nosotros tenemos que reconocer como Pablo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo que dijo Pablo. Y la Biblia dice que cuando llegamos a ese punto, en cuanto no hacemos nuestra voluntad y no queremos cumplir a nuestra manera, entonces no estamos haciendo lo correcto. Mientras nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y pretendemos servirle y hacer su voluntad, pero no le hemos conocido todavía, seremos como ese antes de Pablo. Y dice la Escritura que esto no es más que puros trapos sucios. Cualquier obra, cualquier sacrificio, cualquier buena obra que nosotros querramos hacer para Dios y que no sea hecha antes, o sea, después de conocer a Jesucristo, vendrá a ser algo que a Dios no le agrada. Pablo quiso obrar la voluntad de Dios y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos agradar a Dios con nuestros hechos.
Pablo quería agradar a Dios con sus acciones. Pero todo aquello que Pablo hizo antes de su encuentro con Jesús, camino a Damasco, fue algo que no agradó a Dios. Así nosotros, todo aquello que hagamos para el Señor, pero sin reconocerle a Él y darle su lugar, pues Dios no lo va a recibir como un sacrificio aceptable, como una obra para Dios. Tenemos que tener un encuentro personal, real, con el Señor. Quisiera que leyéramos, por favor, a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 nos habla de estas cosas. Vamos a leer del 6 al 8. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Dice la escritura de esta manera. Voy a leer la Reina Valera. Quiero encontrar la versión nueva, traducción viviente, porque estudiando ayer me doy cuenta que esa versión tiene mucho más detalle. Y dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice la escritura aquí, apúntenlo por favor, Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. La nueva traducción viviente, leí ahorita la Valera, ahora leyendo la nueva traducción viviente dice así: pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces, todo aquello que Saulo hizo para agradar a Dios antes de su encuentro con Jesús y su transformación en el camino de Emaús fue como trapos sucios, como inmundicia. Dios no los recibió. Y todo aquello que nosotros hagamos antes de conocer a Dios no cuenta, no cuenta. No, pues es que yo hice algo muy grande para Dios. Yo hice un sacrificio extremo para Dios. Dios no lo recibe, así de sencillo. Aquí dice la escritura, no son más que trapos sucios. No son más que trapos sucios. Y bueno, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer como Saulo. Pero a nosotros tal vez no se nos va a aparecer Jesús con una luz grande y como una voz que nos habla desde el cielo y como un trueno. Tal vez nosotros vamos a escuchar la voz de una manera diferente, distinta. Y es que así sucede. Por ejemplo, cuando Jesús llama a sus discípulos, Jesús llama a Mateo, Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice, Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, esto es ya otra escena. Pero el llamado de Jesús a Saulo es algo dramático, es algo sorprendente, es un milagro grande, extremo.
Y yo escucho muchas veces a las personas que quieren dar un testimonio tal para impresionar a las personas y decir, oh, yo soy más santo que los demás porque yo vi una visión, yo vi una luz, yo oí una voz. Y se quieren semejar a Saulo, cuando en realidad Dios no siempre. Y el hecho de que Jesús se haya presentado a Saulo de esa manera tan fuerte fue con propósitos, porque Dios no hace milagros así para gastar, Dios hace milagros porque son necesarios. Y Dios se le presenta a Saulo de una manera muy dramática, pero esa es una excepción en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento, la mayoría de los llamamientos, la mayoría de los encuentros entre Jesús resucitado y vivo y nosotros los seres humanos o sus discípulos o sus apóstoles, no es tan estruendoso como el camino a Damasco. Aquí vemos a Mateo, un siervo de Dios, un gran hombre, escribió el Evangelio de Mateo. ¿Y cómo fue el llamado de Mateo? Dice así: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió por el resto de sus vidas, de su vida. Entonces, aquí hay un contraste. Los dos son apóstoles, pero luego hay el llamamiento de Pedro, el llamamiento de los demás discípulos. Dice que estaban en sus tareas diarias, estaban en el trabajo. Unos de ellos estaban remendando las redes, otros de ellos estaban tirando la red, otros de ellos estaban ahí pescando. Y el Señor les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y le siguieron, dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron todo aquello y siguieron a Jesús. ¿Qué de admirable tiene esto? Pues me va a decir alguien, no, pues no hace mucho ruido. Pues no, no hace mucho ruido. Mateo le dice a Jesús, sígueme. Y se levantó y le siguió. No hay estruendos, no hay relámpagos, no hay retumbos. Estaba Pedro y su hermano y los demás discípulos y les dice el Señor, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Lo mismo. Entonces, no creamos que todo el encuentro con Jesús tiene que ser de esta manera como le sucedió a Pedro. Esto fue algo sorprendente, milagroso. Pero milagroso también fue el llamamiento de Mateo. Porque Dios llama muchas veces a las personas de esa manera. Sígueme. Siguió por el resto de la vida. Entonces, nosotros a veces tardamos tiempo en procesar ese llamado de Dios para nuestras vidas. Y puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo. Lo importante es que obedezcamos al llamado de Dios. Lo importante es que cedamos nuestra voluntad a Dios, que nos entreguemos a Dios. Y esa entrega no es una entrega ciega y que a veces dicen que los cristianos son medios tontitos y que creen cualquier cosa y que pues se dejan manejar. No es eso, es algo muy diferente, muy diferente. Vamos a ver más adelante si el tiempo nos permite. Entonces les decía, es necesario que haya un encuentro con Jesús. Con Pablo sucedió de una manera extraordinaria, pero extraordinario es también el llamamiento de Mateo y el de otros discípulos. También tiene su valor. Y es el mismo llamado al arrepentimiento y a volverse de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida.
Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, vamos a ir a la Biblia y en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Juan, vemos que hay un hombre que se parece mucho a, a Saulo. Yo comparo a este hombre y a Saulo y digo, bueno, es que se parecían mucho. Este hombre se llama Nicodemo y Nicodemo era un rabí, era un hombre estudiado, un hombre que cumplía la ley y dice así la escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, como Saulo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿por qué vino de noche? Pues es obvio, ¿verdad? Dicen los hermanos, es obvio. Porque no quería que le vieran. Él sabía que si se daban cuenta sus compañeros, las personas que estaban con él en la sinagoga, se daban cuenta que él había ido a Jesús, le iba a traer problemas. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese qué entendimiento. Ah, los fariseos sabían que Jesús había venido de Dios y sin embargo no lo recibieron, lo rechazaron. Pero bueno, sigamos adelante. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, viene Nicodemo con preguntas a Jesús y antes que Nicodemo pregunte, ya Jesús le responde y le da la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús? Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí completamente Nicodemo se salió del tema. Nicodemo prácticamente ahí abordó, o sea, abordó en el sentido de que se fue por otro camino. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Entonces, esta plática no es sencillamente acerca de lo que Nicodemo estaba pensando. Esta plática entre Jesús y Nicodemo es mucho más profunda y está tratando no solamente de hechos, sino que está involucrado, está hablando de asuntos espirituales, espirituales. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, un hombre que era maestro de la ley, un hombre que era anciano y que supuestamente lo sabía todo, se queda sin palabras ante Jesús y le dice, pues ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pensemos, esto es como para Nicodemo una ofensa por el grado, la posición que él tenía dentro de la sociedad, pero no solo dentro de la sociedad, sino dentro de la élite religiosa de aquellos tiempos. Él, cuando la gente quería saber algo, iban a ellos. Ellos eran los jueces incluso del pueblo. Y ahora Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ya no es una cuestión en realidad de que si se dice claro o no se dice, de que si que dijo esto o dijo lo otro, ya no es una cuestión de diálogo, ya no es una cuestión de palabras, ya no es una cuestión de que tenga que entenderse algo. Esto ya es una cuestión del corazón, de la voluntad. Esto es ya algo mucho más profundo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahí lo está. Ahí está Nicodemo frente a Jesús. Como Saulo estuvo frente a Jesús. Pero Saulo en ese momento se rinde ante Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nicodemo, en cambio, no entendía de lo que le estaba hablando. Pero no era una cuestión de que no estuviera claro, sino una cuestión de que ellos eran testarudos. Ellos se negaban a recibir la verdad de Jesús. Y no recibís nuestro testimonio. Ya no es una cuestión de que si está claro lo que dijo o si ahí está escrito o los mandamientos. No, ya no es eso. Ya es una cuestión de la voluntad, es algo del corazón. Es algo del corazón. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esto es algo como algunos dichos que están en nuestra cultura que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Algo así dice, no hay, algo así dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues aquí Nicodemo y todos los que estaban con él no querían ver, no les interesaba. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús ya está predicando, profetizando acerca de su crucifixión. Y esto es mucho tiempo antes de que sucediera. Entonces, es casi en el principio del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Ya Jesús está hablando de tiempo después, cuando él iba a ser crucificado. Y como Moisés levantó la serpiente, entonces toma Jesús un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica a su persona. Eso es algo que en la cultura judía es inaceptable, que alguien pueda aplicar de esa manera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya aquí Nicodemo prácticamente fue confrontado con la verdad. Y a Nicodemo le vemos después en los pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento,
haciendo obras y sacrificios, y creemos que pues él llegó en un momento a ser creyente. Pero este diálogo nos dice mucho a nosotros, porque a veces queremos nosotros agradar a Dios y lo queremos agradar a nuestra manera, y esto no funciona así. Tiene que ser a la manera de Dios, a la manera de Dios. Quisiera ilustrarlo, pero pues no tengo mucho tiempo. Tiene que ser como Dios quiere, no como nosotros queremos. Entonces, todo aquello que hacemos antes de tener un encuentro con Jesucristo es como trapos de inmundicia, no son más que trapos sucios, dice la Nueva Traducción Viviente. Todas aquellas obras que hacemos antes de conocer a Jesús son como trapos sucios, no aceptables. Pero, ¿qué hacer entonces? Bueno, entonces tenemos que tener un encuentro con Jesús. Pero, ¿cómo es ese encuentro? Bueno, aquí lo vemos. Nicodemo y Jesús tienen un encuentro y Jesús claramente le dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? Bueno, y esto está un poquito más complicado, pero no por el hecho de que sea, si es complejo, definitivamente, pero se puede entender. Dice la Escritura, por ejemplo, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, por ejemplo, en Miqueas 6, 6 al 8. Busque ahí en la Biblia, puede guardar ese pasaje. Miqueas 6, 6 al 8. Dice ahí el profeta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Esto es lo más preciado, esto es lo mejor, porque dentro de la cultura judía, un becerro de un año significa una mina de oro potencialmente. Lo estoy diciendo un poquito exagerado, mucho dinero potencialmente, porque ese becerro de un año, si está sanito y si está sin mancha, está perfecto, dijéramos, pues cuánto no valdría en nuestros días. Yo estaba el otro día platicando con el hermano Eric allá en Texas, y un becerrito de pequeño de un año, sano y todo, pues vale mucho dinero, vale mucho dinero. ¿Por qué? Porque es un potencial grande que tiene al crecer. Entonces, si nosotros le damos a Dios un holocausto con lo mejor que tenemos, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión. Fíjese todo aquello que está diciendo el profeta, que es lo que nosotros creemos que muchas veces va a agradar a Dios. Traer sacrificios, traer obras, hacer algo por la iglesia, por el Señor, como lo quiera poner. Repito, Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? El aceite era precioso, sigue siendo, aunque ahora es más barato por la competencia, pero en aquellos tiempos el aceite era preciado. Daré mi primogénito por mi rebelión, como lo hicieron algunos reyes judíos, ¿verdad? Y por eso Dios los abomina. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Wow. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. O sea que hay personas que sacrifican hasta lo más preciado que tienen para agradar a Dios. Y viene a mi mente mucha gente que hace sacrificios extremos
para Dios. Y tristemente, Dios no quiere eso. No quiere eso. Como Saulo, todo aquello que hacía para Dios, pero Dios nunca lo recibió. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere machos cabríos. Dios no quiere sacrificios de que ayunos. El Señor dice ahí por medio de los profetas, sus ayunos, sus días de reposo, todos esos sacrificios ya me tienen cansado. No los soporto, dice Dios. Dios lo que quiere solamente es que el hombre o la mujer, que aquel que se acerca a Él, haga justicia y ame misericordia y se humille ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y no grandes sacrificios para que la gente me vea o para impresionar a alguien. No, aquí está claro. Oh hombre, o mujer, o cualquiera que se acerca a Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que dice Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarse ante Dios quiere decir no tener otros dioses. No tener otros dioses. Humillarnos ante Dios quiere decir reconocerle. Hacerle a Él el Señor de nuestras vidas. Como sucedió con Saulo. Saulo quería agradar a Dios haciendo sacrificios grandes, matando gente para agradar a Dios. Pero Dios no pide eso. Saulo hizo literalmente lo que aquí nos dice Miqueas, porque conocemos de Saulo, que ya ahora después es conocido como Pablo, que él fue convertido genuinamente, fue transformado. Y aquí me quiero detener un minuto. Muchas veces dicen, no, es que él fue reformado. Él ha sido reformado, él se reformó. No, Saulo no fue reformado. Él nació de nuevo en el camino de Damasco. A veces dicen de los cristianos, no, es que el cristiano fue rehabilitado. No, el cristiano ni es rehabilitado ni es reformado. El cristiano es hecho de nuevo. Voy a decir por qué. La rehabilitación, según el diccionario, dice acción de rehabilitar. Un centro de rehabilitación de toxicómanos. Estar haciendo obras para la rehabilitación del edificio. La rehabilitación, sí, vamos, no lo puedo leer, no me da el tiempo. Y rehabilitar y reformar están bien, está bien. Rehabilitar y reformar está bien, pero eso no cambia y no transforma, sigue siendo lo mismo y en un momento u otro va a caer de nuevo. El cristiano no es reformado, el cristiano no es rehabilitado, el cristiano es hecho de nuevo, porque así dice la escritura y lo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, escriba ese pasaje y memorícelo. Memorícelo. Internalícelo. Haga un profundo
no estudio, sino medite en esa palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Saulo fue transformado completamente y él, como testigo de la transformación que sufrió, es capaz de escribir, inspirado por Dios, estas palabras para nosotros que pueden cambiar nuestra vida, no rehabilitarnos, no reformarnos, no hacernos nuevos completamente. Pero ¿cómo es eso posible? De que Dios me va a hacer de nuevo si sigo siendo lo mismo. Mismo papá, misma mamá, misma casa, misma ropa. Bueno, es que el cambio no es externo, el cambio es interno. Es nacer de nuevo, como Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Ese nacer de nuevo es el estar en Cristo. Fíjese que el Antiguo Testamento es la base del cristianismo. Hay un pensamiento, yo traté de traducirlo y quiero compartirlo. Tal vez no está muy claro, pero quiero llevarlo acá. El cristianismo no condena el judaísmo, lo reemplaza y lo resalta. El cristianismo lo toma y lo eleva, cumple todos sus tipos, realiza sus símbolos, consuma sus ceremonias. El judaísmo es el amanecer, el comienzo. El cristianismo es el mediodía y el cumplimiento. El cristianismo trae a la madurez y la dulzura todas las raíces y los frutos del judaísmo. El judío es puramente un hombre que no ha llegado a tener el próximo punto en la historia. Pero sin el judaísmo no podría existir el cristianismo. Somos deudores al judío. Los gentiles nunca se convirtieron a sí mismos. El judío fue enviado al gentil. Los prejuicios más tercos y obstinados se volvieron la más ansiosa simpatía. Y esto es el milagro más valioso de la gracia de Cristo. Si Pablo no hubiese sido alcanzado por Jesús, si Pablo no se hubiera convertido en el camino de Maús, muy probablemente ni usted ni yo estaríamos aquí hoy. El autor de este trozo está en inglés. No lo puede explicar mejor. Y yo no he encontrado una explicación más clara. Qué triste cuando los cristianos o aquellos que creen servir a Jesucristo quieren volverse nuevamente a la ley, a cumplir todos aquellos mandatos de la ley. Qué triste. Qué triste cuando aquellos que han conocido la verdad se quieren echar atrás y volver a la ley, volver al Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento, como dice acá, es el comienzo y el cristianismo es el cumplimiento del plan de Dios. Pablo desarrolló esta teología que es muy completa, la teología de estar en Cristo. Antes de Pablo esto no se entendía, no se conocía. Incluso Pedro dice, bueno, el hermano Pablo tiene algunas cosas que no mucho comprendemos, pero el Señor se las ha dado. Pablo nos dice que el punto, el detalle es estar en Cristo. Si estamos en Cristo, fíjense que ya no es hacer o no hacer, no es decir o no decir, todo eso queda atrás. Todo eso queda atrás. Mi pecado, mi confusión, todo aquello, todo queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, y esta es una teología que hay que elaborarla mejor. Hoy no da tiempo, pero hay que elaborarla mejor. Estar en Cristo es lo mejor que puede hacer una persona. Si alguien está en Cristo, se cumplen las promesas bíblicas para él o para ella. ¿Y cuál es la promesa? Bueno,
que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. A partir de ese comienzo, a partir de ese inicio, a partir de ese encuentro en camino a Damasco, Pablo fue otra persona. No fue rehabilitado, no fue reformado, no cambió su conducta, no entró en razón, no, fue hecho nuevo. Siguió el mismo cuerpo y el esqueleto y todo, pero hubo una transformación en su corazón y su mente entendió lo que Dios quería con él. Nosotros podemos haber pecado mucho, pero no permitamos que nuestro pecado o nuestras faltas impidan tener una relación con Dios. Para eso vino Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Nosotros a veces nos desanimamos, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Aún antes de que nosotros naciésemos, Dios ya nos había hecho un plan. Dios tiene un plan para nosotros, aún antes de que nosotros nazcamos. Y aún, así como Pablo cometió muchos errores, Dios puede usarnos así también. Pero para encontrar y hacer los propósitos de Dios, para poder nosotros realizarnos en la vida, necesitamos ser convertidos genuinamente. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Tenemos que ser primero convertidos genuinamente, no aparentar. Es lo que hacían los fariseos, aparentaban ser piadosos, aparentaban ser gente buena, aparentaban a hacer sus diezmos, sus sacrificios, sus ofrendas para la obra. Pero no era eso lo que Dios quería. Dios quería el corazón de ellos. Entonces, para encontrar propósito en la vida, primero debemos ser convertidos genuinamente. Quiere decir rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Cristo. Segundo, debemos ser humildes. Humildes. Hablaba Miqueas ahí, humillarte ante tu Dios. Porque hay personas que dicen que son humildes, pero son idólatras. No se han humillado delante de Dios. Hay personas que son humildes y cuando hablamos con ellas, pues nos damos cuenta que no tienen nada de humilde. Entonces, no hay humildad. No hay humildad. Tenemos que ser humildes. ¿Y de qué manera podemos ser humildes con los demás? Bueno, comencemos por donde es el comienzo. Humillarnos ante Dios. Y una vez que nos humillamos ante Dios, como dice la Escritura, Miqueas 6:8, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios Jehová de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, no pensemos que la humildad comienza con los hermanos, con los amigos, con la gente de afuera. No, la humildad comienza cuando yo me humillo ante Dios. Entonces, cuando hacemos esto, cuando hemos sido convertidos genuinamente, como Saulo, cuando somos humildes ante Dios, entonces podemos prepararnos para servir a Dios. No es antes, no empezamos sirviendo, empezamos humillándonos ante Dios y entonces podemos servir a Dios. Las cosas nuevas, la vida nueva. Y para eso tenemos que ser fieles con las cosas pequeñas. Dios pide esto. Y si usted empieza a tener una relación con Jesús, directamente usted se va a dar cuenta que lo que pide Él no es mucho. Para nosotros lo es, porque no queremos entregar nuestra voluntad, nos cuesta. Pero una vez que lo hacemos, Dios empieza a obrar. Tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas para Dios. Tenemos que ser fieles asistiendo a la iglesia, teniendo esos grupos de estudio, porque toda la semana nos pasamos en el trabajo, en las noticias, en las malas noticias, digo yo, trabajo, noticias y todo lo demás.
pero muy poco tiempo le dedicamos a Dios, a meditar en su palabra, a reflexionar en la palabra de Dios, a orar, a ayunar de veras, ese ayuno íntimo con Dios. Y entonces ser fieles en esas pequeñas cosas, son pequeños detalles, pero que hacen la diferencia. Y luego tenemos que ser fieles con el tiempo que pasamos con Dios. Yo creo plenamente que Dios puede hacer lo que Él dice, por ejemplo, de hacer las cosas nuevas, porque lo vemos bíblicamente en el Antiguo Testamento y aún en el libro de Apocalipsis. Dios dice que va a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, dejémonos llevar por lo que Dios dice y no porque lo que nosotros creemos que es lo correcto. Déjenme contarle una historia de una persona que fue convertida, fue transformada. Con esto termino. Johnny Cash, o sea, no otro Cash que anda por ahí sonando que es un estafador y mentiroso, no ese Cash, otro Cash, Johnny Cash, cantante, autor, músico y actor, internacionalmente conocido como el más popular y famoso cantante de música country de todos los tiempos. Él rompió los récords de asistencia registrada en el London Palladium. Él se encontró con que su ascensión al estrellato trajo mucho más que la fama y la fortuna, trajo muchos problemas. Mientras él ascendía profesionalmente cada vez más y más discos de oro se añadieron a su colección y en su vida personal las cosas llegaron a ser peores. Las presiones del negocio del espectáculo pronto lo llevaron a tomar píldoras de energía. Y pronto él llegó a ser un adicto a las anfetaminas. Su primer arresto fue en 1965, cuando él fue detenido con más de 1,000 pastillas en sus bolsillos. De 200 libras, él bajó a 140 libras en su peso. Las consecuencias de las drogas le causaron un severo accidente en auto, en el que se rompió la nariz y perdió 4 dientes en el frente en 1967. Él iba derecho y gradualmente cuesta abajo. Entonces, el 9 de mayo de 1971, Johnny Cash se sentó en el banco de una iglesia pequeña en su pueblo natal. El pastor terminó un sermón y apeló a la congregación para venir al frente a hacer cuentas con Dios. Johnny Cash se puso de pie y caminó unos pocos pasos hacia el altar de madera. Dios puso su mano en Johnny Cash. Johnny Cash ya no fue el mismo. Mucha de su música contiene temas de dolor, tribulación, moral y redención, especialmente en los últimos años de su carrera. Escribió música controversial para un tiempo por tocar el tema de las drogas y sus consecuencias directamente. Él cambió los temas de la música en aquel tiempo. Una vez que él se convirtió, él empezó a introducir, si usted lo oye, pues usted lo puede ver. Cantó clásicos, country, gospel y varios himnos. Participó en las campañas de Billy Graham. Murió el 12 de septiembre del año 2003. Si usted va a la Enciclopedia Británica, usted puede ver la vida de él. Usted puede ver el testimonio de él ahí en el internet. Usted puede saber de él cómo él era. Él fue un hombre transformado. Nació de nuevo. Claro, cometió errores. Falló nuevamente en algunas cosas. Pero su vida fue cambiada. No fue reformado. No fue rehabilitado. No. Johnny Cash, yo creo, y muchas personas creen también, que él nació de nuevo, como Saulo, camino a Damasco.
¿Ha tenido usted un encuentro con Jesucristo? ¿O tiene usted una experiencia como la de Saulo camino a Damasco? Pues yo espero que sí. Y si no la ha tenido, pues hágala hoy. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Claramente lo dice ahí y no hay confusión. Oh hombre, mujer, niño, anciano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillémonos delante del Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Orgullo y muro.